noche de martes en Bella y Bestia. Este programa es para vos, que escuchaste que un político dijo, lo prometido es deuda. Y ahora veremos de cuánto es la deuda. Con ustedes, Caro Amoroso y ya llega Nico. ¡Ey! Bienvenidos, bienvenidos. Buenas, buenas. Esto es Bella y Bestia. Hasta las 00, casi hasta mañana. Y por supuesto estamos muy, pero muy bien acompañados, no solo por Nachito Bulián, que está mejorando cada día sus presentaciones. También está nuestra dama patagónica, Lucía Salinas, bienvenida. Hola, Caro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya sé, Ay, no saber... me vas a meter en culebrón, cosa que no me gusta. Mira, escucha esto, tan solo escucha esto. ¿A qué te referencia? Bueno. Un Morticia. Sí, Tendría que haber venido más Morticia. Bueno, pero yo estoy un poco Morticia quizás. Sí. Acorde al dato, hoy te voy a hablar, Caro, de un clan. De una familia que no se estaría llevando del todo bien. Una interna que tiene cara de mujer. Bueno, una interna que tiene cara de mujer y una familia no muy normal. Y vamos a hablar durante todo el programa de hoy de la Argentina Punk. Tenemos algo así como Ramones. Yo no soy muy rockera, chicos. No me pidan como un gran repertorio, pero algo así, ¿no? La Argentina que se rebela contra cierto maltrato cotidiano, cierta idea de que vamos a tener que convivir con algunas preocupaciones que nos impiden planificar a futuro. Y por eso está con nosotros Facundo Nejamquis, que es encuestador y que por supuesto va a estar acercándonos los datos de cuáles son las preocupaciones, contra qué se está rebelando la Argentina cuando ustedes salen a la calle, ¿no? Recién salidita del horno, es una encuesta nueva que salió el día de hoy y que bueno, nos muestra de alguna manera cuáles son las visiones que tienen los argentinos sobre lo que están viviendo hoy y sobre todo las expectativas que tienen sobre el futuro, ¿no? Por eso la Argentina Punk hace una referencia a si hay o no hay futuro. El famoso no future. Exactamente, muy bien. No future with Alberto. El invitado rockero, ¿qué está aquí? No future with Alberto. ¿No? Hay que decir todo. Vino Mauricio. ¿Por dónde mirá. anda? Buenas noches. Vos acá, recién me acabo de levantar Juliana, re temprano, No. así que bueno. Son las 11:40. 11 de la noche, bueno, es tempranísimo. La verdad que recibí una carta cordial de la FIP hoy, estimado y amoroso. Recién me dijo Juliana, ponete los anteojos, dice intimado y moroso. Bueno, así que... Claro, no, sí. Acá estamos. A nombre de Amoroso, por favor, la FIP nada, que ya estamos pagando por todos lados. Basta de pagar impuestos. Pero bueno, la Argentina más pan que nunca, así que los voy a ver. ¡Gracias! ¡Nos amo! Bueno, es acá y es ahora que hay que pagar impuestos. ¿Se acuerdan de esa frase? Es acá y es ahora que hay que pagar impuestos. Porque, ¿viste que te dicen? En la Argentina no se puede planificar a futuro, hay mucha incertidumbre. Bueno, pero hay algo que es una certeza absoluta. Mañana habrá más impuestos. Porque siempre hay más impuestos en la Argentina. Y esto volvió a ser un tema central a partir de este número. Mirá, lo tenemos en la pantalla. Obviamente, seguramente viste el tuit de María Eugenia Vidal, que después te vamos a estar mostrando, donde hablaba de esto. 165 impuestos vigentes en la República Argentina, la República del Impuesto, donde además de la dificultad de subsistir por la carga inflacionaria, por algunos temores que tienen que ver con el desempleo, con la incertidumbre también en el ámbito laboral, enseguida vamos a estar hablando con Facundo de esto, está el ahogo. Entonces algunos sectores que sienten que empiezan a salir a flote, que sienten que empiezan a tener cierto margen para planificar, reciben el zarpazo y dicen, bueno, si no nos sacan el pie de la cabeza no vamos a poder seguir generando, seguir apostando. Y mientras tanto, Nico Wiñaski entra al estudio, se escuchan los pasos. Sí. 165 impuestos vigentes en la República Argentina. ¿Qué tuvo el Wiñaski? Buen programa, me gustó. Muchas gracias. Bueno, este número, te lo dejo, todo tuyo. Por suerte no es 365. Sería uno por día. Uno por día. Parecido, Pero trabajás la mitad del año para pagar impuestos, ¿sabías eso? Sí, sabía eso. Trabajás la mitad. Todavía no logré la soberanía fiscal. Vos todavía no la lograste y encima sos de los afortunados que tienen un empleo formal. Obviamente. Esto es siempre contemplando empleo formal. Trabajás casi la mitad del año o la mitad del año, ¿no? Dependiendo de cuánto hasta ganes julio, para pagar tus impuestos. Y ahora va a haber la renta sorpresiva. La renta inesperada. Pero será la del convento, la de José López, por ejemplo, la ganancia inesperada. Esa que esa es para, la marroquinería que te cae. Si la encuentran es para pagar la deuda.
¿no? Claro. Sí. Nunca la Claro. ganancia inesperada es la extinción de dominio, ¿no? Siempre no. es el tipo que hizo un margen, ¿no? Pero ya hay increíble. empresas de algunos sectores que reciben renta en dólares que además tienen la particularidad de que son, entre comillas, empresas inalámbricas, ¿no? Empresas de exportación de servicios, por ejemplo, que si te lo pones a pensar, no tendrían demasiado costo quizás de traslado hacia otros países con un entorno No. fiscal más amigable, ¿no? Es bastante delirante, ¿no? Hay impuestos que también es no sé si llamarlo divertido. Los nombres, ¿no? Ah, no, los nombres son espectaculares. Pará, A ver, porque lo tengo. Porque es buenísimo. ¿cómo se te ocurre? Hay que hacer un nuevo. No sé cuál es la oficina de nombre de la FIP. Pará. Escucha esto. A ver. Derecho de timbre. ¿Pero ¿Cómo? qué significa? No, derecho de timbre, dato. Yo- Dato, no opinión. Sí. Impuesto al ejercicio de profesiones liberales. Esto será para mi ley. Abogados, ¿Cómo está escribanos. creciendo en las ¿Pero qué? encuestas? Tocas el timbre y te pagás. Bueno, un Timbrado. un chistín. No, sí. Derecho de delineación y construcción. Impuesto sobre la nómina salarial. Impuesto a la generación de residuos áridos y afines no reutilizables. Sí. Te cobran Todo lo por que- respirar, es una Eso, vergüenza, eso, viejo, eso. déjense de hinchar. Vos sabés que yo tenía un negocio, Carolina, A ver. Nicolás. Y entra un muchacho y me dice, ¿qué tal? Soy de la FIP, Julio, ¿con quién comparte sus ganancias? Con ustedes, rata, le dije. Ay. Déjense de bromar, basta. No, Julio, no. Están robando todo, basta. Yo le diría que si llegan de la FIP se ponga un poquito más amigable, Julio, porque mire, si no le pueden cobrar A ver. percepción RG 4515. ¿Cómo es? Bueno, el aporte es... Excepción RG 415. No, 4515. Sí. Aporte solidario a las grandes fortunas, ¿te acordás? De este hablamos. Sí. Ahora el de la renta inesperada. A mí no me cae nunca una renta inesperada, pero bueno. Recargo al gas natural, impuesto a los servicios de ¿Qué comunicación recargo? audiovisual. Eso corre por Wiñaki. no, Wiñaki tributa eso. Tasa de estadística, impuesto a los Tasa de pasajes al estadística, exterior. eso, porque tal vez vino Argentina, Nejam, ¿quién paga? El Fondo Especial del Tabaco, el impuesto país, el Ah. monotributo. Bueno, acá hay El una impuesto a lista la larga. riqueza, el impuesto a la ganancia. Hoy estaba hablando con un empresario, ¿no? Decía, por la cuenta del banco me cobraron, tenía 500.000 pesos, la tenía que pasar a otro banco, pagué el 0,6 del impuesto al cheque. Solo por el banco me quedaron 342.000 pesos y tuvo que pagar 500.000 pesos más de IVA, 842.000 pesos. O sea, termino pagando más de lo que tenía. Casi Bueno. que le debe al banco ahora. Casi que le debe al banco. Sí. Bueno, ¿Querés seguir nombrando? no llegamos. no llegamos porque son 165 los impuestos en la República del Impuesto, el impuesto Holandia, pero hay otras preocupaciones que se suman, ¿no? Preocupaciones recurrentes que de eso vamos a estar hablando, ¿no? Hoy en la Argentina Punk. Sí. Impuesto a Bella y Bestia. Impuesto a Bella y Bestia. Vamos a ver qué les preocupa a los argentinos, qué dice la calle, qué es lo que empieza a arder como preocupación todos los días en cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que más te preocupa de vivir en Argentina? La inseguridad. La inseguridad, hermano. No poder como sustentarme económicamente con la carrera que yo quiero. La estabilidad en general que a veces estamos acá en la Argentina. La seguridad en este momento. Soy repartidor, ¿viste? Y a nosotros nos roban, no sé, 2 veces al día. Tengo 67 años casi y siempre se repite lo mismo. Yo sufrí las consecuencias de los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000. Así que te puedes imaginar, ¿qué puedo decirte? Me parece que hay falta de laburo. Y el tema económico, como todo el mundo. Y lo económico, obviamente. Tantos planes, sin trabajo. Me cortaron las ilusiones que uno tenía, proyectos. Las fuentes de trabajo, la parte empresarial. ¿Cómo va a subsistir? Los impuestos, las pymes. Haces un proyecto, a los 15 días ya lo tenés que reformar. Tenía una fábrica, 32 personas, la tuve que cerrar. La inflación. La economía y la inseguridad. ¿Qué es lo que más le preocupa? Que se roban todo. Hay como una falta del Estado, de preocupación en la educación, en la salud. Estoy toda la tarde, si te digo. Estamos a merced de los ladrones, de los tiros, de los políticos corruptos. Es imposible. Va a llegar un momento
que se va a cortar todo y vamos a estar perjudicados, la clase media cada vez más desnivelada. Desgraciadamente acá el problema es político. No se ponen de acuerdo. Bueno, les queremos pedir que nos escriban. Hashtag Bella y Bestia TN, acuérdense, sí. Bella y Bestia TN, fábula ancestral es hermoso, Bella y Bestia, pero nosotros somos Bella y Bestia TN. Sí. Con el hashtag nos escriben qué te preocupa de vivir en la Argentina. Esa es la consigna de hoy en la Argentina Punk. Sí, el señor impresionante, ¿no? Sí. Para la formación de, por ejemplo, talento para las industrias que hoy están necesitando ese talento, pero no parece ir a ninguna parte, y eso probablemente esté en el corazón de las preocupaciones que relevan a ustedes, Facundo. Sí, fundamentalmente me parece que lo que le sucede a la sociedad es que, ¿viste la famosa crítica sobre la política? Siempre a lo largo de la historia de la humanidad, quienes ejercen el poder están, digamos, por encima de la sociedad, tienen preocupaciones a veces egoístas, les preocupan sus intereses personales, pero al mismo tiempo les resuelven los problemas a la gente. Entonces, cuando se produce una disonancia entre una clase dirigente que se preocupa por sus intereses, pero al mismo tiempo no le resuelve los problemas de la vida cotidiana, entonces ahí la sociedad empieza a generarse, digamos, la famosa olla a presión que en algún momento puede terminar explotando. Eso sucedió en la Argentina en el año 2001. Y eso, digamos, es un clima antipolítico que empieza, digamos, de alguna manera a condimentarse. Y lo que nosotros estamos viendo, que es lo que, digamos, ustedes vieron en los números que les anticipamos, es que lo que hay es una gran parte de la sociedad que se encuentra muy decepcionada con el estado actual de cosas. Por eso la Argentina Punk, ¿no? No Future, que es el eslogan. ¿Qué está los sondeos, qué dicen de esto, ¿no? Del futuro? A ver, lo que domina es el escepticismo, ¿no? Fundamentalmente lo que domina es el escepticismo. Yo te diría, lo ubicaríamos en un alrededor de entre un 65 y un 75% de la sociedad que tiene una mirada muy escéptica sobre el futuro. ¿Qué me refiero con esto? Mucha preocupación por perder el empleo, preocupación por la economía, preocupación por las perspectivas no solo personales, sino también de la sociedad en su conjunto, y pocas expectativas de estar mejor en el futuro. Esa es una pregunta clásica de las encuestas. ¿Cómo cree que usted va a estar en el futuro? Te marca de alguna manera el clima social dominante, porque vos podés estar mal hoy, pero si a vos te muestra una luz al final, las sociedades quieren creer, la gente quiere creer. Entonces, si vos le mostrás una luz al final del túnel, la gente tiene ganas de seguir esa luz y se banca un presente negativo si entiende que el futuro va a ser mejor. Ahora, también es cierto que, bueno, está esta idea de la esperanza es lo último que se pierde. Para mí la esperanza es un imperativo de vida, está muy bien tenerlo. La Argentina creo que hoy está más ávida de certidumbre, porque escuchábamos el testimonio de ese chico y yo viendo uno de tus datos que tiene que ver con que 6 de cada 10 argentinos tienen miedo a perder el trabajo. Había un chico en los testimonios que recogía Santiago Martela que decía, y la imposibilidad de pensar en mi futuro. Ahí me parece que está la clave para que alguien venga a dar una idea de certidumbre, ¿no? De proyección. Bueno, hay una combinación. Ahí vos tenés una gran parte de los asalariados tienen trabajo en negro o trabajo informal. Entonces, esa persona ya de por sí siempre tiene miedo de perder su empleo. Además, los que tienen un salario formal ven la situación económica y tampoco tienen mucho para entusiasmarse, y además se ha producido un fenómeno nuevo, que es que vos tenés hoy asalariados formales, pobres, es decir, que tienen ingresos que no les alcanzan lo suficientemente como para cubrir la canasta familiar. Entonces, ese núcleo de la sociedad que cada vez es más grande, estamos hablando de una sociedad que tiene 40% de pobres, 40% de pobres tiene la sociedad argentina, genera, digamos, una gran incertidumbre sobre su perspectiva personal. Ahora, ¿qué le sucede además a la sociedad argentina? Sobre la incertidumbre económica se sitúa la incertidumbre política.
que esa me parece que es la combinación más, más determinante, porque vos podés tener una incertidumbre económica en el presente. Por ejemplo, a ver, hoy en Europa las sociedades tienen un problema con la inflación, las sociedades tienen un problema con la guerra, tiene una guerra que se está desarrollando, digamos, muy cerca de donde están. Pero la política le da cierta certidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. El problema de la Argentina es que no hay certidumbre sobre lo que va a suceder en el futuro. Es más, hay pelea, ¿no? Así es. ¿Cuánto da la gente que está preocupada por o que dice que el futuro no va a ser bueno? Más del 70%. ¿Eso hace cuánto que no...? No sé si alguna vez, hace cuánto estás midiendo, si alguna vez te dio así. Digamos, hoy está en niveles muy altos. Yo creo que ahí hay una combinación de 3 factores. La crisis que tiene acumulada la Argentina, la pandemia que también, digamos, ha afectado muy negativamente y la potenciación del problema inflacionario que tenía la Argentina a partir de la combinación de la pandemia más la guerra en Ucrania, me parece que ha generado un clima muy negativo. Y sobre eso se monta la pelea que hay la coalición gobernante, que tampoco ayuda a tener una perspectiva de futuro, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes y con la infancia? Una infancia también inmersa en un porcentaje de pobreza que supera el 50% y un gran componente de los jóvenes que están en edad de insertarse al mercado laboral que tienen este escenario. Bueno, digamos, los jóvenes tienen, digamos, son los que el sector, yo te diría, jóvenes y niños son el sector que menos atiende la sociedad argentina. Sí. Muchas veces uno ve que a veces domina en los medios la comunicación acerca del problema de los jubilados, que está bien, es cierto, y está bien que una sociedad se preocupe por sus mayores, pero por ejemplo la sociedad argentina se preocupa mucho más por sus mayores que por sus menores. Digamos, la infancia, digamos, que es un momento clave de la vida, porque, digamos, digamos, cómo te va en la infancia, cómo te alimentás, cómo te educás, te determina tu trayectoria futuro. Es una instancia que se atiende mucho menos que a los adultos mayores en Argentina. Y eso con esto no quiero decir que habría que desatender a los adultos mayores. Simplemente lo que estoy diciendo es una sociedad que está desequilibrada en ese sentido. Bueno, además hay una cantidad muy importante de jóvenes que no encuentran salida en el mundo laboral o que los empleos que tienen son muy precarios. Entonces eso genera, digamos, una distancia, mucha incertidumbre. Por eso no es casual que cuando vos ves las alternativas políticas que surgen o que emergen, que son las más críticas de la política, las que han construido el fenómeno de la casta, Milei, por ejemplo, ves que hay un montón de jóvenes que siguen a ese fenómeno político. Y una cosa que es muy importante, muchas veces se asocia a los seguidores de Milei con sectores de clase media acomodado que tienen muy en claro ideas liberales acerca de la política, el Estado, la economía. No es así. Eso no es así. Eso se vio en la ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones, pero lo estamos viendo en encuestas que hacemos en todo el país. Es decir, Milei es transversal. A ver, te doy un ejemplo. Provincia de Tucumán. Sí. Milei nunca fue a la provincia de Tucumán. Sí. No debe haber ido nunca, no debe tener, digamos, un dirigente relevante que sea suficientemente conocido en la política tucumana, y es una persona que te mide entre 15 y 20 puntos de intención de voto en Tucumán hoy. ¿Eso se podría canalizar? Bueno, en algunas comunidades de migrantes mide bien, ¿no? En algunas comunidades de migrantes incluso ha tenido el respaldo de algunos referentes de la comunidad venezolana. Me parece que hay algo también que pasa con esos referentes que expresan esas preocupaciones, que es que muchas veces sus seguidores tienden a que pasó mucho con Trump en los Estados Unidos. Como los espacios de la opinión pública están monopolizados, digamos, quizás por otras corrientes de pensamiento, tienden a ser subestimados o profundamente incluso silenciados o subrepresentados. Entonces parecen fenómenos sorpresivos, pero si uno está mirando lo que pasa en otros canales de comunicación, se da cuenta que no son tan sorpresivos. Mirá, no son sorpresivos primero porque en el mundo está sucediendo esto. A ver, no solo en Estados Unidos el fenómeno Trump, en Brasil el fenómeno Bolsonaro, o el balotaje que vamos a ver ahora en Francia entre Macron y Marine Le Pen, que hasta hace no mucho tiempo era una persona innombrable y hoy va a pelear un balotaje que todos suponen que va a ganar Macron, pero también todos ven que Marine Le Pen va a sacar más del 40% de los votos. Entonces ya no es un fenómeno marginal al que se le gana 80-20, sino que Marine Le Pen hoy te hace una elección muy peleada. Bueno, en Argentina era lógico y esperable que en algún momento emergiera un fenómeno de estas características. Lo que pasa es que sobre qué se monta también. Se monta sobre el escepticismo que tiene la sociedad sobre lo que nosotros llamamos el bicoalicionismo, el bipartidismo de coalición que gobernó la Argentina los últimos 10 años, que tampoco fue lo suficientemente eficiente y efectivo
como para que la sociedad esté contenta y satisfecha con eso. Vos pensá esto, Carolina, en el 2019 la sumatoria del Frente de Todos y Juntos por el Cambio sacó el 90% de los votos. Ajá. Y hoy estamos hablando, y en esto coincidimos todos los encuestadores, que es muy probable que vayamos a una elección de 3/3, que todavía no se sabe cuál va a ser el tercio mayoritario. Hoy, por supuesto, aparece primero Juntos por el Cambio, después aparece el Frente de Todos y bastante más atrás Milei. Pero no sabemos si eso se va a mantener en el tiempo, porque a medida que la crisis se espiraliza, las opciones más antisistema crecen. Además, eso obviamente genera una presidencia más débil, ¿no? Y más con el discurso polarizado es más complicado, ¿no? Va a ser más complicado supuestamente resolver los problemas. ¿Qué otras cosas muestra la encuesta que sorprendan o que no eran así, ¿no? Hasta hace 2 o 3 años. Mira, no necesariamente está, bueno, yo les transmití algunos de los datos, pero nosotros vemos algo que recorre toda la encuesta, que es que ha bajado muchísimo el techo que tiene el peronismo hoy en términos electorales en la sociedad argentina. El peronismo, históricamente la sociedad argentina estuvo dividida en 2 espacios, peronismo y nosotros llamamos antiperonismo o no peronismo, que más o menos cada uno aglutina o tiende a aglutinar el 45-50% de los votos, que a veces esos son 2 opciones muy consolidadas, 2019, y a veces son opciones más fragmentadas, por ejemplo, en el año 2003. Bueno, cuando vos hoy medís las opciones del peronismo, en cualquiera de sus versiones, en la más taquillera o en la menos taquillera, ninguna rinde más del 25-27% de los votos. Bueno, quizás, mira, y lo estamos viendo en pantalla, quizás parte de la explicación de este hartazgo, sobre todo de los partidos que una y otra vez han llegado al poder con la promesa siempre del futuro mejor y decís, bueno, en el pasado gobernabas, el futuro ya llegó y no era lo que me decías. Quizás uno de los factores tiene que ver con esto, la incapacidad, por ejemplo, de ahorrar, que no es nada más ni nada menos que la incapacidad para construir futuro, ¿no? Así es. No solo no podés ahorrar, tampoco tenés crédito. Claro. Que podría ser la contracara. Vos podés decir, bueno, por ejemplo, una sociedad como la americana, ¿no? Donde la gente no ahorra, pero vive a crédito. Compra a crédito sus casas, vive endeudado con la tarjeta de crédito, pero eso le permite acceder al consumo, comprarse un auto. Bueno, el problema de no poder ahorrar es un problema de no tener perspectiva de futuro. Y entonces eso, digamos, es lo que genera de alguna manera la profundización de la crisis de los partidos. La crisis de los partidos, la crisis de representación no es un fenómeno nuevo, ¿no? Es un fenómeno que tiene muchos años. Después del 2001, ¿no? Pero nosotros nos vanagloriábamos acá hace no mucho tiempo de tener un sistema político muy estable. De hecho, yo estaba pensando recién en si te retrucabas si realmente llegó acá en la Argentina en toda su expresión, ¿no? Viendo cómo terminó la elección en Chile o estos otros panoramas que vos planteás. Pero no es poca cosa lo que decís vos, ¿no? No, por eso, yo creo que estamos por primera vez en la Argentina ante la posibilidad. No digo que esto vaya a suceder, porque esto es muy variable, falta todavía 1 año y medio, pero estamos ante la posibilidad de que la Argentina se aparezca una fuerza política disruptiva, antisistema, que no sabemos dónde empieza ni dónde puede terminar. Ahí había, cuando mostraban ese clip inicial, había una de las señoras que decía, bueno, no me alcanza el día para decirte todo lo que me preocupa. No me alcanza la tarde. Claro, no me alcanza la tarde. Hay un común denominador que es la inflación, que es la economía. Siempre me genera duda es qué le pasa a la ciudadanía, por ejemplo, con la corrupción. Porque a veces ese tema está más arriba, a veces más abajo. Compite con la inflación, compite con los problemas económicos, pero parece que con la inseguridad también. Pero parece que hoy todo está aglutinado en la economía. Bueno, hoy la inflación, cuando vos tenés una sociedad proyectado en términos anualizados entre un 70 y 80% de inflación, sin duda el problema de toda la sociedad es la inflación. Ahora, es cierto lo que vos decís, que la inflación no ejerce la misma preocupación o no afecta de la misma manera a todos los sectores sociales. Claro. Lo mismo que la corrupción y los problemas institucionales no le preocupan igual a todos los sectores sociales. ¿Cuál es la tendencia en términos generales? Que a medida que vos tenés resueltas las cuestiones materiales más elementales, empezás a preocuparte por otros problemas. Entonces, digamos, si vos tenés un problema de que no tenés para comer, de que no tenés trabajo, bueno, la corrupción queda postergada. Claro. Cuando vos tenés resueltos esos problemas, podés empezarte a preocupar más de las cuestiones de índole institucional.
Bueno, a ver, tenemos mensajitos de la gente. Bella y A ver. Bestia TN es el hashtag. ¿Cuál es tu principal preocupación viviendo en la Argentina? Ahí Che, tenés. ¿cómo aparece la inseguridad? Y no tocamos este Sí, tema. ahora Ahora vamos a enseguida hablar. vamos a charlar de esto. Inflación e inseguridad. Sí. Fíjate cuestiones que hacen a la Sí. subsistencia, ¿no? O sea, Sí, todo. a sobrevivir en la Argentina, ¿no? Mira, ahí Ojo, tenés. ahí tiró casi como la lista de impuestos. Sí. Inflación, educación, salud, justicia y no sé si sigue Mirá, para abajo. justicia. Bueno, justicia aparece. Lo que más me preocupa es la degradación moral de nuestra sociedad en todo sentido. Los políticos son parte de la sociedad, los votamos nosotros, no son una casta, somos todos argentinos. Está bien. Es una idea interesante esta de cuánto nos hacemos cargo, Sí. ¿no? De esas. Lo que más me preocupa es lo económico, la inseguridad y los robos. En su mayoría porque la gente no tiene trabajo y los que trabajamos no nos alcanza para nada tampoco. Es como un perro mordiéndose la cola. Mirá otro Sí. punto. La Argentina tiene algunos números de inseguridad vial muy altos. Lo que más me preocupa es la inseguridad vial, nuevamente la falta de trabajo genuino, la droga, educación. Bueno, y nos están llegando más, pero Sí, enseguida los vamos a muchas estar gracias. leyendo, de verdad. Hashtag Bella y Bestia TN. Ahí apareció la inseguridad. La inseguridad tiende a crecer en los grandes conglomerados urbanos, por ejemplo, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, el Gran Rosario. Es decir, en esos lugares la cuestión de la inseguridad tiende a crecer en detrimento, por ejemplo, de la corrupción, en detrimento, claro. por ejemplo, del desempleo. Siempre la inflación aparece arriba de todo, ¿no? Siempre la inflación, solamente fue desplazada la inflación en una oportunidad durante unos meses, ¿cuándo? Cuando la pandemia. Que la gente se preocupaba muchísimo por el tema del COVID-19. En los primeros meses de la pandemia, primer preocupación, no contagiarme, digamos, qué le puede pasar a mi familia. A medida que eso fue desapareciendo, que se vio que, digamos, si uno tenía determinados cuidados, podía pasar la pandemia indemne, empezó a aparecer nuevamente el problema de la inflación y no se fue nunca más. Y después, depende del lugar, aparece la inseguridad con fuerza. ¿Y el narcotráfico? Bueno, nosotros no preguntamos específicamente el narcotráfico, lo Claro, englobamos inseguridad. en la Inseguridad. cuestión de la inseguridad. ¿Y ¿no? la Porque- educación, por ejemplo? Bueno, ahí hay que ser sinceros. Sí. Hay que seamos sinceros. No es una preocupación que aparezca como un tema central de la sociedad argentina, la educación. Si yo te pongo en un menú de opciones, inflación, inseguridad, corrupción, la educación va a aparecer al final. La educación me parece que al estilo sarmientino tiene que ser, digamos, la preocupación de un liderazgo que impone a la sociedad una preocupación legítima y la conduce hacia un lugar específico. No va a ser una demanda a la sociedad porque las sociedades se ocupan de las cuestiones más urgentes. Te lo invierto. Mm. Porque algo pasó con la educación y no hace mucho tiempo. Una demanda, una red tejida en distintos... De padres. La de padres Sí. organizados a partir de la suspensión de las clases durante la pandemia y fue esa presión social la que incluso obligó a algunos dirigentes, incluso de la oposición, a que tuvieran que tomar una posición muy categórica respecto de las medidas que estaba tomando el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández con respecto a las clases. Ahí hubo una demanda social, ahí nació de las bases. No, eso es cierto, eso es cierto. Hay una demanda social. Yo creo que ahí había una combinación también, Como un permitime, corralito de educación. cierto egoísmo que tiene que ver con la alteración que produce en una familia, que esto es algo que no evaluó el gobierno de Alberto Fernández, que los hijos no vayan a clases. Digamos, la alteración, digamos, todos los que tenemos hijos lo sabemos, tener a tus hijos todo el día en casa y aparte tener que atenderlo porque tenía educación virtual, no sabían los temas, había que explicárselo, produce una alteración. Cuando yo me refiero a que la educación no aparece como una preocupación central es la siguiente. En la Argentina, las pruebas educativas no solo son malas para los que van a la escuela pública, son malas también para los que van a la escuela privada. Es terrible. Sin embargo, no hay una demanda o una presión sobre el Estado argentino para que se preocupe, por ejemplo, por la calidad de la educación. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en ese punto. Le Yo salió la creo profesora. Está muy bien. que también. Sí, estamos muy reivindicadoras de los padres organizados. Ella fue docente. Es que de verdad. Porque yo sí creo que hay una demanda social puesta en la educación, porque y también quizás producto de la pandemia, porque la ciudadanía ha revalorizado en algún punto la educación, la escuela como espacio, como instancia de construcción, como lugar de oportunidades. Me parece que no está tan al final de las preocupaciones cuando muchos ven
en lo económico inmediato, que les aumentan las cuotas, que les aumentan en algunos casos la cuota de los colegios, o también en otros casos el padre que ve que lo único que le está quedando a su hijo es la escuela, es esa oportunidad. ¿Reformulo? Sí. A ver, para ver si nos ponemos de acuerdo. No, Generamos consenso. igual hay algo. Construyamos un consenso. No, hay algo que es cierto. Hagamos un pacto de la Moncloa. Hay algo que es Bueno, cierto. que se dice Ustedes siempre. garantizan anonimato. Muchas veces las personas nos revelamos en el anonimato, ¿no? En nuestras preocupaciones totales y reales, mejor dicho. Entonces también hay algo que No, yo sucede. digo- Nos gustaría pensar que vivimos en un país donde la educación es una gran demanda social y de ratos es algo así, como en este caso que traíamos a colación, y la verdad es que tenemos que admitir que de ratos no lo es. ¿Es políticamente correcto estar preocupado por la educación? Como vos decís, si, Sí, si a vos te preguntan en público, vas a decir lo que más me preocupa es la educación. La educación. También es cierto que las familias argentinas, en términos individuales, se preocupan mucho por la educación de sus hijos. Muchos hacen Claro. esfuerzos sobrehumanos. Sí, además es transversal. Porque Sí. se sienten, digamos, Donde que la las educación clases pública bajas- no les va a garantizar una educación de calidad y hacen esfuerzos sobrehumanos con el pobre salario que tienen para mandar a sus hijos. Reconozcamos esto porque si no mucha gente va a decir, che, ¿cómo yo no me preocupo? Ahora, yo estoy diciendo como sociedad. Sí, totalmente. Como sociedad, nadie le pregunta al próximo presidente, no me cuente qué vas a hacer con la inflación, contame qué vas a hacer con la educación. Bueno, Pero está todo bárbaro en la educación, Opa. Facundo. Por favor, buenas noches, ¿cómo están? no se enoje, Pero presidente. si No, me ustedes- enojo Yo me porque- acuerdo de la tarde en la que dijo que las aulas iban a volver, decía el ministro, y en Sí. las pocas horas dijo no. No Bueno, vuelven. bueno, Nicolás, tranquilo. En la pandemia, ¿no? No se ponga nervioso. La educación funciona bárbaro en la Argentina. De hecho, hoy le preguntaron a un chico, a ver, ¿qué pasó en el muro de Berlín? No sé, no lo tengo a Berlín en el Facebook, dijo. Ay, Así no. estamos bárbaros. Bueno. ¿Por qué es importante repasar las tablas? Porque los varones las pillan, dijeron. Así estamos bárbaros, chicos. Claro. Ya, bueno, no. Claro. Esto despido con causa a todo el equipo, siga uno- incluido Paco. Siga que uno vino. más y vayas Si no hay directamente al educación, pasto. que no haya nada. Muchas gracias. Bueno, Kicillof. Bueno, Se pudió, como dijo Así es. Kicillof. Exactamente. Bueno, lo cierto es que hay algo algo que nos pasa, por un lado con lo políticamente correcto y después con las cosas que toman cierta centralidad. Y después aparecía algo en un tuit que estaba buenísimo para pensar y para pensarnos, que es, bueno, emergen desde la restitución de la democracia esta parte de nuestro voto, los referentes políticos. Eso es- De hecho, digo, para ser más claros, tampoco nosotros, o al menos yo hago la autocrítica, no recuerdo haber perdido las plataformas educativas de los candidatos que entrevistamos a todos. No lo recuerdo. Alguna vez en Penélope hicimos un especial de educación. Pero digo, hay algo para hacer como ciudadanos en cuanto a demandas de temas urgentes. Se desacoplan de la agenda porque saben que tienen margen, saben que sobra, ¿no? Seamos justos. A ver, el ciudadano común, promedio, ¿qué hace? Labura 20 horas por día, tarda 4 horas en llegar a su trabajo, se tiene que ocupar de los hijos, se tiene que ocupar de su pareja, cuando no la tiene, se pelea con su pareja a ver quién hace qué. Entonces, toda esa agenda hace que, digamos, espera que hay una clase o una parte de la sociedad que se especializa en hacer política, en traer soluciones, en gobernar y que tiene una responsabilidad mayor. No se le puede exigir lo mismo a un ciudadano de a pie que maneja un colectivo o que trabaja en una empresa de seguridad, que a un dirigente político que tiene 30, 40 años de trayectoria y que tiene la responsabilidad de decidir sobre el futuro de la Argentina. Entonces, hay que ser justo con los ciudadanos. No es la misma la responsabilidad. La clase dirigente tiene alguna responsabilidad. Ahora, también es cierto que no nacen de un repollo. Uno no puede decir, somos todos buenos. Claro, nos tocaron. tenemos sobre representada la población de político chantapufi. No, o sea, no es que en Australia no hay político Hay chantapufi. características culturales que están muy arraigadas en la sociedad argentina, ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, pero a ver, hacen, las cosas obvias. El robo, que pero ve- hacen. Esa frase es terrible. Claro, las cosas obvias que ve cualquier persona que tiene la posibilidad de viajar al exterior. No te estoy diciendo a Europa o a Estados Unidos, que vas a Uruguay. Y vos decís, che, pero ¿por qué los uruguayos cruzan por la senda peatonal y cuando el semáforo está en rojo ¿Por qué no paran cruzan? el semáforo en rojo? No cruzan a pesar de que no venga ningún auto. Pues somos educados. Y en cambio nosotros sí. Entonces, ahí hay diferencias que son culturales, de dos países que son iguales, porque los uruguayos son iguales a nosotros. Educación, ¿no?
O la educación. Uruguay es mucho más una economía mucho más chiquita, ¿no? Mucho más chiquita, pero una cultura cívica diferente, Sí. ¿no? Entonces, ahí hay diferencias que son culturales. Ahora, también es cierto que ¿cómo se producen los cambios culturales? Necesitan liderazgo, Sí. ¿no? Eso, Bueno, eso te iba a recuerdo preguntar con una una gran vez pregunta. ¿Puedo? trayendo colación, sí, Sí. trayendo colación lo de Uruguay para no olvidarme porque es una anécdota linda. En una entrevista le preguntaban a la calle Pou, estoy parafraseando, pero no me acuerdo textual, pero el periodista le preguntaba algo así como si le reprochaba a su mayor opositor haberle cuestionado las medidas que tomó durante la pandemia, o que no tomó, porque recordemos que Sí. no impuso la cuarentena estricta. No cerraron los colegios. Exacto. Y él dijo, no, yo soy el presidente de él como soy el presidente de todos los uruguayos. Me pareció una respuesta espectacular. Tenemos diferencias, pero yo soy su presidente. Bueno, Carolina, fíjate cuando fue el famoso conflicto por las pasteras. Increíble. Sí, Los presidentes sí. uruguayos estaban todos juntos y en Argentina teníamos cinco posturas distintas Pero el sobre lo que presidente había que hacer con el conflicto. Alentaba aquel corte, ¿no? Sí, claro. En un Digamos, el momento presidente de ese momento asusaba el conflicto. Pero más allá de lo que hacía el presidente, olvídate de lo que pasaba con ese presidente. Como países, ellos eran un bloque unido y en la Argentina tenías 4 posiciones o posturas distintas. Entonces quiere decir que hay algo también más de lucha, más de desacuerdo, que está arraigado en la cultura, de dificultad para encontrar consensos y acuerdos, que está arraigado en la sociedad argentina. Y ahí no hay una sensación de que cada uno se habla a sí mismo, llegado al caso. La dirigencia política se habla a sí misma, la fuerza gobernante se habla a sí misma, un sector de la sociedad se habla a sí misma en función de sus intereses. El laburante de a pie, que es un enorme porcentaje de la sociedad argentina, también parece en algún punto sentirse desacoplada de todo ese otro tejido social. Sí, absolutamente. ¿Qué reclama la sociedad? Otra pregunta de este informe para otro día, porque no se la llegué a entregar porque van saliendo, ¿viste? Nos va llegando desordenadamente el trabajo. Perdón, lo trajo incompleto. Perdón, en exclusiva para Bella y Bestia, el compromiso al aire de Facundo Nehamki. Bueno, una pregunta es, ¿cómo se resuelven los problemas de la Argentina? ¿No? Si con más decisionismo, más liderazgo fuerte. Bueno, y la sociedad argentina reclama acuerdos. La sociedad argentina Una reclama cosa que acuerdos. todo el mundo dice que quiere acordar, que quiere hablar, que hay no que quiere sentarse en una conflicto. mesa y nadie se sienta en una mesa Nico, a hablar te doy nada. el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo más patente de eso? Independientemente de si te gustaban o no te gustaban las decisiones. ¿Vos creés que es casualidad que cuando Alberto Fernández se sentaba con Horacio Rodríguez Larreta, con Kicillof y armaban una mesa en la que acordaban, no importa qué, la sociedad los ponía con el 80% de imagen positiva y cuando se empezó a pelear, empezó a caer? También que no fue solo por eso, no fue exclusivamente por eso. Bueno, ahí no subestimaría el factor miedo, ¿no? Y el bombardeo también de cierto mensaje de miedo. Sí, eso es altera la cierto, conducta y eso la- es cierto, pero también es cierto que la sociedad argentina valora a los dirigentes moderados, Papá y mamá nos están cuidando todos juntos. valora a los dirigentes que buscan Algo así. consensos. ¿Por qué Cristina Kirchner tuvo que poner a Alberto Fernández como su candidato a presidente y no pudo ser ella? ¿Porque era buena? ¿Porque quería? No, porque la sociedad estaba demandando liderazgos más moderados, más consensuales. Después, probablemente Alberto Fernández tuvo dificultades para llevar eso adelante. No. Pero el no poder ir ella y tener que ponerlo a él, estaba expresando eso también de alguna manera, ¿no? ¿Y entonces quién podrá salvarnos? ¡El Chapulín Colorado! No. Pero No ahí, contaban con la astucia. ahí yo tengo una duda, Pero tenemos era más de verdad la mensajes. pregunta. No, ¿sí? Sí. No, a ver, ¿Puede ser que aparezca alguien que todavía no apareció? siempre. Las elecciones en Argentina, Siempre aparece las elecciones en alguien, un Argentina vacío. aparece un tapado. Si yo te decía en enero del 2003 que Néstor Kirchner iba a ser presidente y que iba a inaugurar un ciclo político de hegemonía de 12 años con una posterior vuelta al poder en el 2019, me hubiese dicho, ¿quién es Néstor Kirchner? Sí, no, ¿No? trabajaba en noticias, sabía quién era, pero escribía mal el apellido. Está bien, por eso digo. Entonces, siempre puede aparecer un tapado, sobre todo cuando los escenarios son de crisis, ¿no? En escenario de cierta estabilidad y cierta normalidad ocurre lo previsible. En escenario de crisis puede ocurrir cualquier cosa. Mi pregunta es, ¿realmente es una Argentina que apuesta a los moderados? Digo, porque después, en el ejercicio, aquí estamos en la situación en la que estamos, ¿no? O sea, un gobierno al que 2 años después se le cuestionaba no arrancar claro. o no Bueno, pero conocer. no arrancar o arrancar
no tiene que ver con ser moderado o no moderado. No, pero tiene que ver Eso- con la debilidad de origen, Eso que es sí. darle fuerza electoral con una figura fuerte, pero que tiene un techo muy claro, como Cristina Fernández de Kirchner, y conseguir ese restito con, entre comillas, el moderado, o al menos la construcción de un moderado, pero después eso en el ejercicio termina en un gobierno que... Puede terminar en un gobierno no Fernández. eficiente. Lo que pasa es que el sistema de balotaje te premia a los moderados, porque, digamos, en general termina definiendo el centro. Claro. ¿no? Y el centro es más moderado. En la Entonces, provincia de Buenos Aires no hay balotaje y ganó Kicillof. en la provincia de Buenos Aires tiene mucha más chance, por eso no es casualidad. Ustedes, bueno, son periodistas los tres, o las tres muy informados, y saben que se está hablando mucho de una elección desdoblada en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se habla de una elección desdoblada en provincia de Buenos Aires? Por eso, Porque en provincia de porque Buenos viene el Aires, arrastre. con un voto más, aunque saques el 30% de los votos, llegás al gobierno. Entonces ahí un radicalizado tiene mucha más chance de ganar la elección que a nivel nacional. Bueno, me quedé con ganas de más datos, porque traje un montón de datos. Hoy Pero hay en día, otros que no los trajo. Si hubiera elecciones bueno. hoy, ganaría alguien de la oposición o del oficialismo. Sin dar nombres. Si hoy hubiera una elección, todo indica que en primer lugar saldría un candidato de la oposición, y que si bien el oficialismo hoy estaría llegando al balotaje, tendría muchas dificultades en una segunda vuelta para poder alcanzar el 50 más 1 de los Eso te votos. lo responden por partido, no por nombres. Eso te lo responde por partido. También tenemos escenarios por nombre, pero todavía no los estamos revelando. Ah, halcones y palomas. Lo mismo que la foto punk mía de los 13 años, que me hizo acordar cuando vos me dijiste vamos a hacer un informe Argentina Punk No Future, y busqué mi foto punk de los 13 años. Esa tampoco la estamos. Tenías que estar. Y usaba un candado con una cadena emulando a Johnny Rotte. así. Claro, con razón se dio el gusto, dijo Argentina Punk. Ahí y va. listo, ahí va, en la tele. Vaya la captura. Muchísimas gracias, Facundo, Gracias. por estar con nosotros. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Atención, porque se viene solo en Argentina un clásico, el Datinas, el dato de Lucía Salinas. La dato de interna Lucía. tiene cara de mujer. Lo Así es. perdían. Ahí lo tenés, Nico. La interna tiene Ahí cara está. de No mujer. estaba en- Te voy a hablar de un clan familiar. Un clan familiar que vos conocés muy bien, Nico. Así te hacemos. Y por supuesto vamos a estar leyendo los tweets, hashtag Bella y Bestia TN. Seguí escribiéndonos qué te preocupa de vivir en la Argentina. Pausa. Bueno, y atención porque tenemos que hablar de información que sucede ahora, que nos llega ahora, porque solo en Argentina, tenemos que cambiar la sección en el día de hoy, suceden estas cosas, ¿no? Ya cerca de el miércoles, ¿no? Sí. 10 minutitos, tenemos que contar que el kirchnerismo partió el bloque en el Senado de la Nación. Sí, es un hecho histórico porque además habían perdido la mayoría en el Senado en las últimas elecciones y se fracturó el oficialismo en dos bloques en el Senado de la Nación. Es clave porque a partir de ahora cada ley que antes tenía hegemonía Cristina Kirchner se va a tener que negociar. Se va a poder negociar. Hay dos bloques. Sí, Frente uno Nacional y Ultra Popular. K. Sí, Unidad Ciudadana. Sí, Unidad Ciudadana. Sí, y Frente Nacional y Popular. Unidad Ciudadana quedó con 14 senadores 14. y 21 senadores Frente Nacional y Popular. Unidad Ciudadana es claramente el bloque que responde directamente a Cristina Kirchner, encabezado por nada más ni nada menos que Oscar Parrilli, entre los nombres que más resaltan. Y Mayans, que había sido muy fiel a Cristina Kirchner Está del durante... otro lado. Quedó encabezando el otro bloque que es mayoritario porque tiene 21 senadores. 14 de Cristina contra 21. Sí, Bueno, los obvios, ¿no? En Unidad sí. Ciudadana. Di Tulio, Fernández Sagasti, Parrilli, Zapag. Pero impresionante esto ahora. Digo, y esto ocurre no hace mucho tiempo. ¿Recuerdan ustedes que el propio Máximo Kirchner había renunciado a la presidencia del bloque? Diciendo que no iba a fracturar el bloque. Hay que ver esto cómo evoluciona, ¿no? Tal vez sea una estrategia, no lo creo, para frenar la composición del Consejo de la Magistratura. Es algo técnico, pero podría pasar. Lo cierto es que lo que está demostrando el cristinismo es que es minoría. Es minoría del otro lado, por la razón que fuere, porque hubo negociaciones con gobernadores. Mayans está del otro Claramente. lado. De golpe el albertismo, no sé si llamarlo así, el peronismo clásico, tiene muchos más senadores que
Unidad Ciudadana. Volvió Cristina Kirchner al 2017. Bueno, ¿no? Ese era frente, el partido. frente de todos contra todos, nunca más todos contra todos, ¿no? Porque No, mi minoría en el, volvió Unidad Ciudadana. Pero además, Cristina Kirchner presidiendo el Senado de la Nación, quedándose con el bloque minoritario del propio espacio que ella construyó para volver al poder en 2019. Bueno. Esto va a continuar. Esto va a continuar, pero te lo estamos contando. Mira, 10 minutos faltan para las 12 de la noche y te lo estamos contando porque estas cosas suceden solo en Argentina, pero esta es apenas una de las cosas que pasan Hay solamente más. en este país. Sí. Solo en Argentina. Sí, sí, sí. Bienvenidos. Y arrancamos de esta manera. No al lugar. Esto sí que es inadmisible. Una mujer de Villa María, Córdoba, denunció a su vecino porque hace asado todos los días. Cuestionable por donde se lo mire. La denuncia de todas formas llegó a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el planteo de la vecina afectada por el noble ritual de la parrilla quedó ahí, ya que la respuesta de Alicia Perezuti, defensora del pueblo, fue contundente. No hay mucho que hacer. Que ella se lleve un pedacito de falda y que coma. Bueno, la verdadera noticia en realidad, y voy a decirlo porque es que la señora tiene un vecino multimillonario. O sea, ese es el dato. La señora, un plazo fijo. la señora tiene un vecino que ya debería estar pagando el impuesto a la renta inesperada. A ver, seguimos. Tu psicólogo se hace un picnic. Un joven compartió en las redes una de las escenas más bizarras que solo Argentina nos puede dar y claro, de inmediato se viralizó. Este buen muchacho contó que estaba en un bar hablando largo y tendido con una amiga y charla va, charla viene. La conversación empezó a navegar por mares turbulentos, tanto que una desconocida que había escuchado todo se acercó a la mesa y le dejó una servilleta con su teléfono y el siguiente mensaje: acompañamiento terapéutico. Lindo. ¿Se puede enfocar a Lucía? Cuando ellas dos se van de bar. No, de bares. Copas. De copa no nos vamos porque yo no tomo alcohol. Bueno, pero vamos cuando a van a comer. bar. Con Caro te tenés que ir a comer o a tomar el té. Tal vez les pueda Me hacer hace ver bien. como un embole. No quiero ser irónico, pero tal vez, ¿no? Sí, algo nos puede pasar. Bueno, por ahí enganchamos un 2x1 en acompañamiento. Dos acompañantes terapéuticos. ¿Por qué no? Y son ¡Vamos! ¡Vamos con la última! ¡Vamos! El choclo venía con sorpresa. Productores agropecuarios de Pergamino llamaron alarmados a la policía luego de encontrar una serie de paquetes extraños desparramados en un maizal que definitivamente no eran parte de la cosecha. Cuando los efectivos llegaron al lugar, confirmaron que se trataba de 140 kilos de cocaína, probablemente arrojada desde una avioneta en enero pasado, según los investigadores. Bueno, es duro el trabajo en el campo. en ese más. Malísimo, malísimo, malísimo. Malísimo, me quise ir al pasto, salió pésimo. Pasaste de la raya. Basta. Sienta, Lucía, salí. Bueno, listo, esta parte se edita. No estamos en vivo. No, total, no estamos en vivo. Bueno, sí. repitamos la información que es fracturó- muy reciente. Se fracturó el bloque del peronismo en la Cámara de Senadores. Entre lo que parecería ser el cristinismo y el resto del PJ clásico que responde a los gobernadores. Cristina y Máximo van quedando cada vez más chiquitos. Bueno, Hay que pero ver cómo evoluciona. vuelven los clásicos, vuelve Unidad Ciudadana y el Frente de Todos, más ¿Sabés todos que lo que contra está todos. esperando la sociedad está esperando esto? ¿Qué está esperando la clase política de peronismo? Esto, que fracturen el bloque del Senado y le pongan no sé qué nombre. Bueno, te voy a decir algo. Tenemos otro culebrón y lo trae la dama patagónica porque nosotros ya estamos de culebrones. Claro, porque como no faltan internas en este país, les traigo una interna. Les voy a hablar de un clan familiar. Sí. Ay, no. Una familia poderosa. Disfuncional. Una familia disfuncional de a momentos. Y el verbo manejas la señora Leliana Zulet y solo 2 de sus hijos, que son parte de la Federación de Camioneros, no así todos los moyanos. Y acá hay una importante disputa de poder, un patrimonio millonario en juego y una interna con cara de mujer. Pero qué decís, querida, 7 fines de semana la pasamos en familia. ¿Con 8 quiénes? hermanos, el abuelo y tía María, compañero. Muchas gracias. Bueno, ¿pagará la renta inesperada? Tiene que venir alguna fortuna de 1.000 millones. Bueno. Bueno. Un parpadeo y volvemos. Parpadeo.